Hola a todos, buenos días. Empezamos este tercer vídeo del tema 3 sobre órbitas. Simplemente antes de empezar, comentaros de que para esta ocasión voy a usar no el puntero láser como hace Armando, que en mi caso no sé por qué en mi versión de PowerPoint no funciona. Voy a usar un lápiz, así os puedo ir indicando las ecuaciones de las que hablo, a ver si así queda todo un poquito más claro. Y también que mi conexión aquí en casa está mejorando, por lo cual probablemente en las próximas tutorías vamos a poder tener ya una interacción más fluida de lo que hemos tenido hasta el momento. Siento que no haya podido ser así hasta el momento, pero vaya, estas cosas ocurren aquí en los pueblos. Más cosas. Intentaré que este vídeo sea así un poco más corto. Vamos a centrarnos en un tema específico, continuando con lo que habíamos hablado en los temas anteriores. Y también, pues ya lo sabéis, podéis mandarme correos a los cuales os voy a responder a las preguntas que me mandéis, e incluso lo que podemos hacer es, si me mandáis correos antes de las tutorías, podemos resolver las dudas en común con todos los estudiantes durante las sesiones de tutorías de los martes y los miércoles. ¿De acuerdo? Pues con esto empezamos con la clase. Muy bien. Para empezar, simplemente, hoy vamos a continuar lo que empezamos en las dos últimas clases. Recordad que en las dos últimas clases básicamente dimos un resumen y unas definiciones sobre cómo definimos, por ejemplo, el espacio de fases, qué son las constantes del movimiento, las integrales del movimiento, cómo afectan a cómo podemos definir y caracterizar las órbitas. Definimos también distintos tipos de órbitas cerradas, órbitas abiertas, órbitas regulares y órbitas caóticas. Definimos el modo que vamos a usar siempre para obtener las ecuaciones del movimiento y en qué casos podíamos obtener ecuaciones del movimiento de forma analítica, que eran en pocos casos, pero que podían ser casos bastante aproximados a lo que podemos ver en galaxias reales. Vimos algún ejemplo particular de un potencial que permite el sacar órbitas analíticas y que es muy parecido a potenciales reales que observamos en galaxias. Vimos también distintas representaciones de las órbitas que nos permitían poder caracterizar mejor de forma visual cómo son estas órbitas, que son los cortes de Poincaré, o llamados también superficies de corte. Y hoy vamos a continuar un poco hacia el estudio de órbitas ya mucho más realistas en un sistema como es el de la Vía Láctea. Y hablaremos de un concepto muy importante, aunque realmente es muy sencillo, que se llama la aproximación epicíclica. Empezamos pues. Muy bien. Como hemos comentado en varias ocasiones, las galaxias de disco básicamente tienen este potencial que es prácticamente axisimétrico, con unas pequeñas perturbaciones que no trataremos en este tema. Estas pequeñas perturbaciones las vamos a tratar en el tema 5, que son estos brazos espirales, esta barra, este warp, este flare, que lo que hacen es que el disco no sea completamente una superficie de revolución, sino que tenga estas pequeñas perturbaciones que pueden hacer que las órbitas no sean exactamente como las que podríamos sacar de un potencial completamente axisimétrico. ¿Vale? Las órbitas de este disco, especialmente las del disco delgado, se mueven prácticamente en el plano perpendicular al eje de simetría. Esto tiene varias cosas buenas para nosotros. La primera es que las órbitas estarán muy bien restringidas en por dos radios, un radio R1 y un R2. Esto es muy parecido a las soluciones que obteníamos para los potenciales esféricos, que son un pericentro y un apocentro. Además, tenemos que el eje vertical es una integral del movimiento, con lo cual podremos restringir el movimiento y hacer una representación en 2D coordenado en lugar del 3D coordenado, ¿vale? Podemos reducir una dimensión del espacio de coordenadas. Y aunque algunas de estas órbitas se salen un poco del plano, un poco en el eje Z, siempre podemos sacar una aproximación y definir estas órbitas con estas ecuaciones del movimiento que habíamos visto ya para potenciales o esféricos, en el caso de los potenciales axisimétricos. ¿De acuerdo? También en la mayoría de casos es importante destacar que las órbitas no son cerradas, solo en casos muy específicos de momento angular y de energía podemos obtener órbitas cerradas. Esto también lo vimos un poco en los vídeos anteriores. ¿Vale? Importante destacar aquí también que
El hecho de que el momento angular sea una integral del movimiento nos permite reducir esta dimensionalidad en el plano coordenado, ¿vale? Lo vimos, por lo cual podremos representar las órbitas en un plano 2D, y además, pero no olvidar de que hay otras constantes del movimiento, otras integrales del movimiento, que nos permiten reducir más la dimensionalidad del problema, en este caso, en el espacio completo, en el espacio ampliado, que es el espacio de fases de 6D. ¿Vale? Podemos incluso reducir el espacio 6D a un espacio de 3 dimensiones, ¿vale? Porque tenemos las otras dos integrales del movimiento, el hamiltoniano y la I3, ¿de acuerdo? Esto lo vimos en la presentación anterior. En este caso, pues, también lo vimos, podemos reducir el problema a las dimensiones 2D de radio y de componente vertical, R y Z, en coordenadas cilíndricas. La coordenada extra, la coordenada angular, básicamente podemos olvidarnos de ella porque tenemos esta integral del movimiento, que es el momento angular en la dimensión Z. Solo con movimientos en R y en Z podemos definir perfectamente la órbita, ¿vale? Esto se refleja en el hecho de que tengamos tantas órbitas que son prácticamente circulares. Aquí vamos a analizar estas órbitas circulares y cómo podemos tratar las desviaciones de esta circularidad de una forma muy sencilla, que es lo que le llamamos la aproximación epicéntrica. Muy bien, para empezar, para poder hacer este análisis de órbitas casi circulares, en estos potenciales axisimétricos como son el potencial de disco, tenemos que hacer una primera definición, que es la definición de la variable x, esta que tenéis aquí, ¿vale? No confundir esta x con la x coordenada, ¿vale? Esta x ¿qué es exactamente? Es la diferencia entre esto de aquí, que es la variable radial de las coordenadas cilíndricas, y esta RG, que es una constante muy interesante, que es el radio que tendría una órbita circular con la misma energía y momento angular que la órbita que estamos estudiando, ¿vale? Este radio será, en algunos casos, o sea, será el radio entre medio del radio del pericentro y del apocentro. Y en el caso de una órbita circular, pues será el del apocentro y el epicentro a la vez, ¿vale? Es el radio rector, el radio que tendría una órbita con el mismo momento angular y energía, pero que fuera una órbita completamente circular, ¿vale? La X, pues, ¿cuáles serán los valores que tomará? Pues tomará un valor mínimo en el pericentro, un valor negativo, y un valor máximo en el apocentro, un valor positivo, ¿vale? Cuanto más elíptica y más desviada de la circularidad sea la órbita, más grande será el valor de X, ¿sí? En el caso en que el valor de X sea muy pequeñito, es decir, que las desviaciones de la circularidad sean muy pequeñas, cosa que ocurre en muchas estrellas en la Vía Láctea, en el disco delgado, lo que tendremos es que podemos considerar esto como una perturbación a la circularidad de la órbita, ¿vale? Y con ello podemos definirnos un potencial efectivo de una forma muy sencilla, que es agarrarnos el potencial efectivo que teníamos y desarrollarlo en serie de Taylor alrededor del punto en el plano en donde está la órbita, ¿vale? El punto en el plano en donde estaría la órbita circular. Es decir, podemos definirnos un 0, 0 como en el caso en que la estrella se moviera en una órbita circular con esta energía y este momento angular, en el plano, pues tendría este valor x0, z0, ¿vale? Y aquí, en torno a este punto, podemos desarrollar el potencial efectivo. Lo tenéis aquí abajo tenéis el desarrollo perturbativo del potencial efectivo en torno a este punto en donde la órbita sería circular. Fijaros que ahora, como necesitamos usar las coordenadas originales cilíndricas, tenemos que desarrollamos en serie de Taylor en torno al RG0. Cuando R es RG, X es 0, ¿vale? Es lo mismo decir RG0 que 0, 0 en las coordenadas X, Z, ¿vale? Fijaros también que tenemos el término de orden 0, el término de orden 1 se nos cancela, esto lo podéis ver en el vídeo entre medio, el desarrollo completo de esta expresión. Tenemos los términos de orden 2, nos falta el término cruzado x, z, que ahora veremos qué le ocurre, ¿vale? Este tampoco estará. Y tenemos los de orden superior.
pero nosotros truncamos aquí, ¿vale? Truncamos al orden 2. Volvemos a tener aquí la expresión para el potencial desarrollado en serie de Taylor en torno al punto 00, y vemos que el término cruzado, xz, se nos anula en un potencial que es simétrico respecto al plano z igual a 0, que es lo que ocurre con los potenciales axisimétricos de disco, por ejemplo, como el de la Vía Láctea, ¿vale? Esto también lo podéis ver desarrollado en el Linear Main, ¿vale? Simplemente se nos anula el término cruzado, ¿vale? Este truncamiento, olvidándonos de los términos de orden superior al orden 2, esto es lo que le llamamos la aproximación epicíclica, y funciona para todas las órbitas casi circulares en estos potenciales axisimétricos y que no salgan mucho del plano, ¿vale? Este es un punto importante, ¿vale? Muy bien. Además de esto, ahora ya podemos definirnos dos nuevos elementos que vamos a usar, sobre todo el primero, que son las frecuencias, la frecuencia radial y la frecuencia vertical, que la frecuencia radial es a la que se le llama frecuencia epicíclica. Probablemente lo habéis escuchado ya muchas veces, la frecuencia epicíclica, que se define así, como la derivada segunda del potencial efectivo en el punto 00 o RG0, ¿vale? La frecuencia vertical se define como la derivada segunda en función respecto a la vertical también en este punto, ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta y esta definición, si resolvemos las ecuaciones del movimiento, acabamos obteniendo, perdón, si usamos el potencial efectivo para encontrar las ecuaciones del movimiento, acabamos obteniendo estas dos ecuaciones del movimiento tan sencillas que tenéis aquí. Y fijaros que gracias a que el potencial es separable en una componente en el plano y en una componente vertical, las ecuaciones del movimiento también son completamente separables e independientes la una de la otra. Por lo cual podemos, de momento, olvidarnos del movimiento vertical y centrarnos en qué es lo que ocurre en el plano, que es en lo que se centra el caso de la aproximación de frecuencia epicíclica, ¿vale? Fijaros que ambos casos son osciladores armónicos en esta aproximación desacoplados, ¿vale? Por eso es tan importante que los movimientos en la vertical no sean muy grandes, porque en el caso que los movimientos sean muy grandes en la vertical, ya no podemos desacoplar un movimiento de la órbita. Imaginaros una órbita polar, ¿vale?, que prácticamente no tiene movimiento en el plano. Obviamente no podemos desacoplar su movimiento circular del movimiento vertical, ¿vale? Está claro esto, ¿de acuerdo? Luego tienen que ser órbitas que estén muy cerca del plano. Son dos osciladores armónicos, pues, que oscilan en torno al punto RG0, o el punto 00, ¿vale? Oscilan en la vertical y oscilan en la dirección radial, ¿vale? Muy bien. Además de esto, aquí introducimos un nuevo elemento, que también lo habréis visto, que es esta frecuencia circular, ¿vale? La frecuencia de rotación en torno al centro de gravedad del sistema, en el plano, ¿vale? Tenemos la frecuencia vertical, la frecuencia radial y la frecuencia circular, ¿vale? Que sería la que se relaciona con el ángulo. En realidad, cuando definimos el momento angular en la dirección z, que es esta integral del movimiento, que se define de esta forma de aquí, lo vimos en alguna de las presentaciones anteriores, vemos que este término de aquí es el que le podemos llamar omega, ¿vale? Esta omega mayúscula, ¿vale? Usando esta definición que tenéis aquí, para la omega mayúscula, que se relaciona así con el momento angular, podemos obtener esta expresión para la frecuencia epicíclica, que nos será muy útil para analizar un poco qué es lo que ocurre en galaxias tipo la Vía Láctea. También a partir de estas expresiones y de las ecuaciones del movimiento, acabaremos obteniendo, y podéis ver en el vídeo entre main o en las clases anteriores cómo se recupera, lo que sería el periodo radial y el periodo angular, ¿vale? En realidad es bien sencillo, ¿no? Un periodo es básicamente el 2pi partido por la frecuencia. Interesante e importante para el caso en el que nos encontramos, para órbitas en galaxias tipo la Vía Láctea, vemos que la frecuencia epicíclica se mueve entre dos valores concretos que veremos ahora, ¿vale? Primero de todo, tener en cuenta la velocidad
lineal se relaciona con una velocidad angular de esta forma de aquí, esto lo habéis visto siempre. En este caso, la velocidad lineal sería la velocidad circular o curva de rotación, que es lo que tenéis aquí, y esto lo habréis visto en muchos casos, por ejemplo, en las clases de formación y evolución de galaxias, curvas de rotación de galaxias, ¿vale? De modo que la frecuencia circular se relaciona con esta velocidad circular o curva de rotación de esta forma de aquí. Hay un término R, ¿vale?, que multiplica, que divide la velocidad circular. Básicamente, a ver si consigo con este lápiz más o menos la omega, está claro que es igual a lo que sería la velocidad circular, madre mía, partida por R y 2pi. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Importante sobre todo que tenemos esta R, ¿vale? No es trivial escribir con este lápiz, siento que se vea tan raro. Muy bien, pues, ¿qué es lo que vemos? En un caso como la Vía Láctea, en que en la parte interna podemos decir que la distribución de materia es más o menos constante, ¿vale? Tenemos que el crecimiento de la curva de rotación va más o menos con el radio, de forma lineal con el radio, ¿vale? En esta parte interna de la galaxia. De modo que si la velocidad circular o curva de rotación va como lineal con el radio, la frecuencia de rotación, la frecuencia circular, será una constante. Porque si esto de aquí, si la velocidad circular va como el radio, ¿qué nos pasa? Se nos anula la componente de radio y nos queda que la frecuencia angular es una constante. Si esta frecuencia angular constante la ponemos aquí dentro de la ecuación de la frecuencia epicíclica, este término de aquí se nos va. Y la frecuencia epicíclica nos queda con un valor máximo de 2 veces la frecuencia circular, ¿vale? Este sería un caso. Para el caso en la región externa, ¿qué les pasa a las curvas de rotación de las galaxias en la región externa? Pues que normalmente quedan dominadas por la materia oscura y se nos aplanan, ¿vale? En el caso extremo en el que haya muy poca materia oscura o no haya materia oscura, esta curva de rotación nos bajaría aproximadamente a lo que sería un decrecimiento kepleriano. Es decir, si la materia está básicamente concentrada en esta parte interna por la materia bariónica, sabéis que la materia bariónica es la que domina en la parte interna, ¿vale? Cuando nos encontremos en la parte externa, lo que veremos será que toda esta región interna es como una masa puntual, por lo cual la curva de rotación se aproximará a una caída kepleriana, ¿vale? Este será el otro caso extremo. Para una caída kepleriana, la frecuencia circular tiene la forma de R a la menos 3 medios. Si esto lo ponemos ahora otra vez dentro de la ecuación de la frecuencia epicíclica, obtenemos un valor de omega, que es el valor mínimo que puede tomar la frecuencia epicíclica. Por lo cual, la frecuencia epicíclica en un sistema como una Vía Láctea irá entre una omega, entre la frecuencia circular, y 2 veces esta frecuencia circular. Esto veremos que ya podríamos haberlo intuido de lo que habíamos visto en la clase anterior. Muy bien, y aquí vamos. Tenemos lo que sería el periodo radial, el periodo angular. Tenemos que la frecuencia epicíclica tiene que estar constreñida entre estos dos valores, y acordaros que teníamos esta relación de aquí, ¿vale? Esta relación de aquí, en la cual vimos que para un potencial isócrono, que era aquel potencial que se parecía, tenía resolución analítica y se parecía mucho a sistemas estelares galácticos conocidos, que tenía que tener un rango entre pi y 2pi. Si os acordáis, este rango nos iba marcado por el caso de un oscilador armónico y por el caso de un sistema kepleriano. ¿Por qué? Porque en un oscilador armónico teníamos que la órbita podía ser una elipse con el centro en el centro de gravedad del sistema, por lo cual teníamos 2 pericentros
por cada vuelta a la elipse, ¿vale? Por lo cual teníamos una periodicidad de pi del pericentro. Acordaros que esto es el ángulo entre dos pericentros. Mientras que para el caso kepleriano teníamos una elipse con el centro de gravedad en un foco. Por lo cual necesitábamos 2pi para obtener otra vez el pericentro, ¿vale? Aquí teníamos, os dibujo también, os acordáis, que la elipse para el caso de oscilador armónico era así, con el centro de masa en el centro, ¿vale? Luego, esto, fijaros que justamente obtenemos lo mismo para este sistema, en el cual tenemos, para el caso de frecuencia epicíclica más pequeña, la frecuencia epicíclica será igual a una rotación entera en torno al centro, mientras que para el otro caso extremo de una kepleriana, la frecuencia epicíclica será la mitad de una rotación en torno al centro galáctico, ¿vale? Ahora veremos este caso de aquí. Este caso de aquí es el caso del oscilador armónico, digamos, para una distribución uniforme de masa, y este caso de aquí, en la izquierda, es el caso de una kepleriana, ¿vale? Que la frecuencia epicíclica será igual a la frecuencia de rotación en torno al centro galáctico. Ahora lo veremos. Nuevas definiciones. Definimos ahora dos constantes muy importantes también en astrofísica, en dinámica galáctica, en astrofísica galáctica, que son las constantes de Oort, ¿vale? La A y la B. La constante de Oort A se define de esta forma de aquí, con la velocidad circular o curva de rotación. También se puede acabar viendo con la frecuencia circular. Y la constante de Oort B, que se relaciona de esta forma con la frecuencia circular, ¿vale? A partir de estas definiciones, vemos claramente que la frecuencia circular es justamente la diferencia entre las constantes de Oort y que la frecuencia epicíclica al cuadrado es 4 veces la constante, menos 4 veces la constante de Oort B por la velocidad circular. Y esto es muy interesante porque con si usamos los valores que se pueden medir, los valores de las constantes de Oort a partir de la cinemática de las estrellas que nosotros observamos, podemos obtener, de esto también podéis ver los valores obtenidos que os enseñó Armando en el tema 1, que el cociente entre la frecuencia epicíclica y la frecuencia circular toma este valor con las constantes de Oort y acabamos obteniendo que para un caso del entorno solar el valor es 1.35, ¿vale? Fijaros y acordaros de qué nos decía esta ecuación de aquí, la relación entre frecuencias. Nos decía que si este término de aquí era un número racional, teníamos una órbita cerrada. Y en el caso que no, la órbita era abierta. Veis claramente que esto de aquí no es un número racional, por lo cual tenemos que la órbita no es cerrada, ¿vale? Por lo cual en el entorno solar tenemos órbitas no cerradas, ¿vale? Que este valor lo podemos calcular, el valor que obtenemos es un valor muy cercano al que se esperaría por una curva, por el caso de un potencial con una curva de rotación plana, es decir, no kepleriana, sino dominada por la materia oscura al radio solar, ¿vale? Es interesante verlo así, que ya tendríamos una curva de rotación prácticamente plana en torno al radio solar. Esto lo vemos básicamente, ¿vale? Lo podéis ver aquí abajo. Si la curva de rotación es más o menos plana, cumple esto de aquí, la velocidad circular tendrá esta forma, y la frecuencia epicíclica, tomando estos valores de aquí, acabamos obteniendo esta relación. Por lo cual sí que es verdad que tenemos que es de esperar que la curva de rotación de la Vía Láctea en el entorno solar sea prácticamente plana, ¿vale? Muy bien, simplemente deciros que bajo toda la aproximación epicíclica, las integrales del movimiento que obtenemos son esta de aquí, tenemos el hamiltoniano en la dirección radial, el hamiltoniano en la dirección vertical y el momento angular que sería en la dirección z, que este de aquí
es el que nos reduce la dimensionalidad en el plano coordenado, ¿vale? Tenemos las tres integrales del movimiento, todas ellas aislantes, ¿vale? Como os he dicho antes, aquí no discutiremos en detalle, podéis ir a ver la discusión en el Vini Entry Main, pero lo que nos pasará para la componente Z es un poco más complejo como es el movimiento, y esperamos, normalmente cuando nosotros analizamos el movimiento de estrellas en discos galácticos como el de la Vía Láctea, que este movimiento vertical no sea muy importante, ya que si es muy importante, esta aproximación deja de ser grande. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos con las órbitas en el plano. Y para ir terminando, pues un poco entender ahora qué sería esta aproximación, cómo se reflejaría esta aproximación epicíclica en un espacio de coordenadas, ¿vale? Resolvemos las ecuaciones del movimiento y ¿qué es lo que obtenemos? Pues ahora, para las coordenadas realmente cartesianas, ¿vale? X e Y cartesianas, no mezcléis la X de ahora con la X que hemos visto antes, estas son las cartesianas, coordenadas cartesianas, obtenemos que la ecuación del movimiento, la primera que teníamos, la en el plano, nos va a dar como solución un movimiento con amplitud X mayúscula, con este coseno, que será una oscilación con frecuencia epicíclica, ¿vale? En la dirección X, ¿vale? En la cartesiana X. En la cartesiana Y, ¿vale? Nos va a dar también una oscilación con amplitud menos Y, ahora con un seno, es decir, desfasado 90 grados, con también frecuencia epicíclica, ¿vale? Importante tener en claro aquí que esta definición de X e Y cartesianas están en un sistema centrado en la partícula que está rotando en torno al centro de gravedad. Es decir, esta X es realmente una X en la dirección radial, por lo cual sí podríais interpretarlo como la X que hemos visto antes, y la Y sería la coordenada en la dirección del movimiento, ¿vale? Nos podríamos poner un sistema de referencia quieto, sin rotación, y tendríamos que estas son las coordenadas cartesianas de este sistema de referencia. Si os lo dibujo aquí encima del dibujo, tendríamos la X vendría por aquí, y la Y vendría por... ¡Ahí va! Esta no. No. ¡Qué difícil es! Ajá. La Y sería esta de aquí, ¿vale? Fijaros que son coordenadas cartesianas, 90 grados, entre la una y la otra, X, Y, ¿vale? Estas serían las coordenadas. Y tendríamos pues un movimiento de oscilación con amplitud X mayúscula en la dirección radial y una oscilación con menos I mayúscula en la dirección del movimiento, ¿vale? Nos definimos también esta gamma, ¿vale? Que esta gamma tiene esta definición que tenéis aquí, que nos permite reescribir un poco mejor, lo veis aquí, la oscilación en la dirección del movimiento, ¿vale? Y nos servirá para que se cancelen estas amplitudes y podamos obtener una relación entre la oscilación en una dirección y en la otra. Cuando estamos hablando de la relación entre X e Y, no estamos hablando de las frecuencias en que está rotando, que es la oscilación en cada una de las coordenadas, sino lo que estamos hablando es de la amplitud de este epiciclo en cada una de las direcciones. Luego, en el caso de un oscilador armónico, la amplitud en la dirección del movimiento y la amplitud en la radial son iguales. Mientras que en el caso de la oscilación en el potencial kepleriano, la oscilación radial es la mitad de la oscilación en la dirección del movimiento. No obstante, acordaros que están desfasados 90 grados, por lo cual cuando en un caso la amplitud es máxima, en el otro es mínimo y viceversa, ¿vale? Muy bien, perfecto. Luego, por esto, tenemos que el movimiento epicíclico es en realidad este elipsoide que tenemos aquí, ¿vale? La relación entre las frecuencias, pues ya la hemos, me ha hecho el lío aquí, ya la hemos visto antes, ¿vale? Podemos tener para el caso kepleriano que
la frecuencia epicíclica será será una vez la frecuencia de rotación, por lo cual daremos un epiciclo entero en una rotación, mientras que en el caso de un oscilador armónico daremos 2 epiciclos en una rotación, ¿vale? Esto lo hemos visto antes. Separamos, pues, amplitud de frecuencia, ¿vale? Perdonad por este pequeño lapsus. Y con esto terminamos, ¿vale? Con la frecuencia epicíclica y cómo se ve en el plano coordenado. Simplemente deciros que os quede como global de esta parte que podemos descomponer una órbita casi circular con dos movimientos. Un movimiento completamente circular, ¿vale? O sea, imaginaos, tenemos, este caso de aquí es muy representativo, ¿no? Para un caso kepleriano en el que tenemos un planeta y su estrella, ¿vale? El movimiento, fijaros que el movimiento real es este sólido de aquí, este sólido que es en realidad una elipsis con una elipticidad muy baja, ¿vale? Pues lo podemos descomponer con una órbita completamente circular, que es esta punteada de aquí, el Sol está en el centro, órbita circular, más este epiciclo de aquí, este movimiento de oscilación en radio y en la dirección de rotación, ¿vale? Y con esta descomposición podemos reproducir esta órbita elíptica, ¿vale? Y dependiendo de la relación entre las amplitudes y las frecuencias, podemos tener cualquier tipo de órbita elíptica, ¿vale? Esto es la aproximación epicíclica, la descomposición entre un movimiento completamente circular y un epiciclo, ¿vale? Pues nada, con esto termino. Perdonad por el lío final entre amplitudes y frecuencias. Si queda alguna duda, lo discutimos en la tutoría. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos. Hasta luego.